¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos. Vamos a dar continuidad al tema que estamos analizando de la asignatura Herramientas de costos para la toma de decisiones. El tema número 1, clasificación de los gastos. Un servidor, profesor adscrito al Departamento de Contabilidad, servidor Ricardo Reveles, les da la bienvenida para darle continuidad al tema. Continuamos. Habíamos analizado ya la clasificación de acuerdo con el volumen de producción o de ventas, y ahora nos regresamos a lo que corresponde de conformidad con su intervención en el satisfactor. En la primera parte ya habíamos comentado que los gastos se clasificaban en directos e indirectos, y que habíamos dicho que los gastos directos son los que se pueden identificar plenamente en el satisfactor, incluso en su aspecto físico, de acuerdo con la unidad producida. Habíamos comentado también que para que se consideren directos deben reunir tres cualidades. ¿Cuáles son esas tres cualidades? Bien, un gasto, una erogación, sea cual sea, debe reunir entonces estas tres cualidades que tenemos perfectamente analizadas, y entraremos a detalle. Nos dice entonces que para que un gasto cumpla con que sea directo, deberá ser identificable, cuantificable y representativo. Las tres. Y entonces, si nos dicen que es identificable, cuantificable y representativo, veamos en qué consiste cada una de ellas. Primero, identificable. Es muy común que por el término, algunos de nosotros, lo primero que se nos viene a la mente al hablar de identificable es que lo notemos, que se vea, que se identifique, que sea tangible o que lo podamos tocar. La realidad definitivamente va más allá. No es así. Este concepto de identificable tiene que ir no nada más con el hecho de verlo o de tocarlo o que sea tangible. Lo que debe ser es que sea necesario o indispensable para que el satisfactor pueda ser realizado. Con eso entonces nos tenemos que quitar esa idea de que se pueda tocar o de que se pueda ver. Y entonces, ¿cuándo es en aquellos gastos que no podemos tocar o que no podemos ver, de todos modos serán identificables? Claro que sí. Analicemos un ejemplo. Consideremos que estamos acumulando y determinando costos en una empresa que produce calzado. Ya lo comentamos en la primera parte del análisis de gastos. Seguimos con el ejemplo para no salirnos de ahí. Sabemos que uno de los gastos de mayor cuantía que se tiene al producir el calzado es la energía eléctrica. Y entonces, la energía eléctrica, que es el principal motor con el que se mueven la maquinaria para producir el calzado, llegamos a la conclusión de que la energía eléctrica definitivamente es un gasto necesario, porque dada la automatización de la planta, dado su funcionamiento de la maquinaria, si no tuviésemos la energía eléctrica, entonces la producción correría el riesgo de no generarse, de no realizarse. Por eso es que la conclusión a la que llegamos es que la energía eléctrica sí cumple con identificable.
Pero también es importante que analicemos lo siguiente. No por ello, no porque ya es identificable, la energía eléctrica la vamos a considerar un gasto directo, puesto que debe reunir las tres cualidades. Y entonces aquí solo hablamos de que está reuniendo la primera, que es identificable. Veamos la segunda cualidad. La segunda cualidad a la que nos hace referencia es que sea cuantificable. ¿Y qué significa que sea cuantificable? Bueno, nosotros podemos llegar a entender que un gasto es cuantificable cuando lo podemos medir, lo podemos contar, lo podemos pesar y podemos conocer de manera precisa el monto y el valor que se ha agregado de ese gasto en el satisfactor de una manera precisa. Pero ojo con esto, si nos quedamos con esa idea de que el gasto es cuantificable cuando conozcamos su valor, su peso, su medida de manera precisa, podemos llegar a tener problemas. ¿Por qué razón? ¿Por qué se comenta esto? Bien, analicemos lo que corresponde al ámbito de cuantificable con un ejemplo. Sigamos en esta fábrica de calzado. Resulta que en el mes de marzo de este 2020, nuestra empresa productora de calzado consumió una energía eléctrica de 45,800 pesos y que de producto terminado fueron 3,000 pares de calzado, y que durante abril, o sea un mes después, abril de este 2020, se consumen nuevamente 45,800 pesos de energía eléctrica, pero notamos que de acuerdo con los controles de nuestro almacén, se nos reporta una producción terminada de 3,200 pares de calzado. ¿Cómo sabemos, cómo entender si esta energía eléctrica es cuantificable o no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar el costo unitario de cada par de calzado en cada uno de los periodos a los que nos estamos refiriendo. Entonces, aquí tenemos los dos meses, los dos periodos. Tenemos marzo, tenemos abril, y resulta que con el ejemplo que dimos nos dice que se consumieron 45,800 de energía eléctrica y se terminaron 3,000 pares de calzado. Por lo tanto, cada calzado en el mes de abril le debemos cargar a cada par de calzado 15 pesos con 27 centavos. Esto sucedió en marzo. Como conocimos de manera precisa, se pudo conocer cuánto lleva de energía eléctrica cada par de calzado. La respuesta es sí, 15 pesos con 27 centavos. Veamos ahora qué sucedió en abril. En abril dijimos que se consumen los mismos 45,800, pero que los productos terminados, en este caso pares de calzado, fueron 3,200. Por lo tanto, nuestro costo unitario fue de 14 pesos con 31 centavos. Se conoció de manera precisa, se conoció el costo o el gasto invertido en cada unidad producida. La respuesta es sí. Por lo tanto, si continuamos con esa idea, estaríamos considerando que la energía eléctrica reúne cuantificable, porque es lo que nos señala en términos generales el concepto de cuantificable.
Y entonces estaríamos quizá cometiendo una clasificación incorrecta, porque hay algo muy importante que debemos considerar y que rompe con el esquema que originalmente teníamos. ¿A qué nos referimos? Nos dice, aparte de que conozcas de manera precisa el costo unitario que le invertiste de ese gasto en cada uno de los productos realizados, en cada uno de los satisfactores llevados a cabo, resulta que su valor no debe variar en función a los diferentes volúmenes de producción. ¿Qué significa esto? Significa que el gasto siempre deberá ser igual. Si hay variación en los volúmenes de producción o no, el gasto debe permanecer. Por lo tanto, si vemos el ejemplo, nos dimos cuenta que aquí variaron los volúmenes de producción y por lo tanto varió el valor invertido. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la energía eléctrica no es cuantificable. La energía eléctrica no cumple con la cualidad de cuantificable. ¿Por qué razón? Porque cuando varió la producción, entonces su costo unitario varió. Quizás se puedan ustedes preguntar, ¿y qué pasa si también se incrementa el valor de la energía eléctrica del mes, del periodo? Lo más seguro es que aún así no vamos a llegar al mismo valor de marzo. Por lo tanto, queda totalmente expreso que energía eléctrica no reúne cuantificable. Veremos algunos otros ejemplos en los que sí se reúne cuantificable, pero eso lo veremos en la parte número 3.